En el vasto recorrido de la vida humana, existen caminos que parecen imposibles de transitar. Hay quienes nacen en medio de la abundancia y disfrutan desde su niñez de comodidades, de oportunidades, de la seguridad de saber que siempre habrá un techo donde dormir y un plato caliente en la mesa. Pero también hay millones de personas que nacen en condiciones humildes, rodeados de carencias materiales, limitaciones y desafíos diarios que ponen a prueba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Y es precisamente en esas circunstancias donde nacen las historias más admirables, las que demuestran que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la fortaleza del corazón, en la perseverancia que resiste tormentas, en la fe que nunca se apaga y en la decisión de luchar hasta alcanzar la victoria. Esta es una historia inspiradora, un relato real que refleja el poder de la determinación, la importancia de la disciplina y la grandeza de la esperanza. Es la historia de un niño que nació en medio de la pobreza, rodeado de limitaciones, pero que jamás se rindió. Un niño que aprendió desde muy temprano que la vida no regala nada, que todo debe ganarse con esfuerzo y que los sueños, por más imposibles que parezcan, se pueden convertir en realidad si uno camina con constancia, coraje y fe. Cuando Sócrates escucha la frase de la pobreza al éxito, muchos imaginan un cambio repentino, casi mágico, como si de un día para otro la vida pudiera transformarse. Pero la verdad es distinta. Se trata de un camino largo, lleno de pruebas, lleno de momentos en los que parece que todo está perdido. Sin embargo, también está lleno de aprendizajes que pulen el carácter, de caídas que fortalecen los músculos invisibles del alma y de batallas internas que despiertan el verdadero potencial de cada ser humano. Esta narración no solo busca entretener, sino también dejar una huella profunda en el corazón de quien la escuche, porque cada palabra, cada recuerdo, cada enseñanza está dirigida a quienes hoy, en este mismo instante, están atravesando momentos difíciles y sienten que no hay salida. Quiero que al terminar de escuchar este relato, entiendas que la perseverancia abre puertas donde antes solo había muros, que la prosperidad es fruto del trabajo incansable y que la garra, la valentía y la fuerza interior son capaces de cambiar destinos enteros. El protagonista de esta historia se llama Samuel, un nombre común, pero que representa la esencia de millones de personas que han transitado el mismo camino. Nacer en condiciones humildes, luchar contra la adversidad y finalmente alcanzar un éxito que no solo transforma su vida, sino que se convierte en un faro para otros. Samuel nació en un pequeño pueblo, en una casa hecha de madera y láminas oxidadas, donde la lluvia se filtraba por los agujeros del techo y donde el frío del invierno parecía nunca tener compasión. Su familia vivía con lo justo. Su madre trabajaba largas horas como vendedora ambulante y su padre, cuando había suerte, encontraba trabajos temporales en construcción o en el campo. La mesa no siempre estaba llena, pero lo que nunca faltaba era el amor de sus padres, quienes repetían una y otra vez que aunque la pobreza golpeara las puertas de la casa, lo más importante era mantener el corazón lleno de fe, la mente llena de sueños y las manos dispuestas a trabajar. Samuel creció descalzo la mayor parte del tiempo,
con ropa heredada de vecinos y amigos, con cuadernos a medio usar y lápices cortados por la mitad. Para muchos, esas condiciones hubieran sido motivo suficiente para abandonar cualquier esperanza. Pero Samuel tenía algo especial, una mirada llena de determinación. Desde niño comprendió que la realidad en la que había nacido no era una condena eterna, sino un punto de partida, y que él tenía el poder de transformar esa realidad si se aferraba con todas sus fuerzas a sus sueños. En las noches, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la casa, Samuel se acostaba en una cama improvisada y pensaba en el futuro. Cerraba los ojos y se imaginaba triunfando, levantando a su familia de la pobreza, construyendo una vida distinta. Esos pensamientos se convirtieron en el motor de su existencia. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que rendirse no era una opción. La infancia de Samuel estuvo marcada por escenas que parecían sacadas de un libro de realismo duro, donde cada página describía la lucha diaria de una familia por sobrevivir con dignidad en medio de la carencia. Su casa estaba ubicada en la parte más humilde del pueblo, en una colina de tierra rojiza, donde las lluvias formaban charcos profundos y los caminos se volvían intransitables. Allí, cada día era una batalla que enseñaba lecciones de vida. Desde 1900, muy temprano, Samuel entendió que la vida no le daría regalos. Mientras otros niños despertaban en camas cómodas, él abría los ojos y lo primero que veía era el techo improvisado con láminas corroídas que dejaban pasar la luz del sol y, en los días de tormenta, filtraban el agua como si fueran pequeñas cascadas en su propia habitación. Su madre colocaba recipientes por toda la casa para evitar que el piso de tierra se convirtiera en un lodazal. Sin embargo, ella siempre repetía una frase que se quedaría grabada en el corazón de Samuel. «Hijo, la pobreza no define lo que eres. Solo te da la oportunidad de demostrar lo fuerte que puedes llegar a ser». En la escuela, Samuel no tenía los cuadernos nuevos ni los lápices coloridos que sus compañeros usaban. Sus útiles eran prestados o reciclados, y su uniforme estaba lleno de remiendos que su madre cosía con paciencia. A pesar de esto, él nunca se sintió menos que nadie. Al contrario, cada dificultad se convirtió en combustible para encender su deseo de aprender. Mientras otros se quejaban de las tareas, Samuel agradecía cada oportunidad de escribir, leer y descubrir conocimientos. Tenía la convicción de que la educación sería el puente que lo llevaría de la escasez al triunfo. Su rutina no era la de un niño común. Por las mañanas asistía a la escuela con una sonrisa que ocultaba el hambre que muchas veces sentía. Al regresar, ayudaba a su madre en el pequeño puesto de ventas ambulantes que montaba en la plaza del pueblo. Allí aprendió no solo el valor del trabajo duro, sino también la importancia de la disciplina y de la constancia. Bajo el sol ardiente o bajo la lluvia, Samuel acompañaba a su madre, observando cómo ella nunca se rendía, cómo siempre mantenía la esperanza de que mañana sería mejor. A medida que los años pasaban, Samuel comenzó a enfrentar un obstáculo aún más duro: las burlas y el rechazo. Muchos niños del pueblo lo miraban con desdén por su ropa vieja, por sus zapatos gastados o por no tener los mismos juguetes. Sin embargo,
Samuel nunca permitió que esas palabras destruyeran su espíritu. En lugar de hundirse en la tristeza, levantaba la cabeza con dignidad y repetía en silencio que algún día esas mismas personas verían quién era en realidad. Esta actitud no era arrogancia, sino un profundo acto de fe en sí mismo. Hubo días especialmente difíciles. Recuerda uno en particular, cuando tenía apenas 10 años. El maestro pidió a todos los estudiantes que llevaran una maqueta para un proyecto escolar, mientras los demás llevaron materiales nuevos y brillantes. Samuel solo pudo construir la suya con cartón reciclado y palillos de madera que encontró en la calle. Al principio se sintió avergonzado, pero cuando presentó su trabajo, el maestro destacó la creatividad y la dedicación que había puesto en cada detalle. Ese día comprendió que no siempre se necesita tener lo mejor para destacar. Lo que realmente importa es el esfuerzo y la pasión que uno pone en lo que hace. En las noches, después de un largo día de estudio y trabajo junto a su madre, Samuel se refugiaba en sus sueños. Acostado sobre su cama improvisada, imaginaba que un día viajaría más allá de su pueblo, que vería ciudades grandes, que estudiaría en lugares donde las oportunidades abundaban. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero tenía la certeza de que lo haría. Su corazón estaba lleno de una esperanza que ningún obstáculo podía apagar. La vida, sin embargo, parecía tener siempre nuevas pruebas para él. Su padre, a quien tanto admiraba por su fuerza física, sufría la inestabilidad del trabajo. Había semanas en que lograba traer dinero a casa y otras en las que regresaba con las manos vacías. Aún así, nunca se quejaba. Su padre le enseñó con el ejemplo que la verdadera fortaleza no se mide en músculos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Un recuerdo especialmente doloroso fue una ocasión en la que la familia no tenía suficiente dinero para comprar alimentos. Pasaron 2 días alimentándose únicamente de pan duro y agua. Samuel, a pesar del hambre, observó cómo su madre partía el poco pan en trozos iguales para que todos pudieran comer. Ese gesto de amor incondicional marcó profundamente su corazón. Comprendió que, aunque la pobreza podía vaciar la despensa, nunca podría vaciar el espíritu de sacrificio y entrega de una madre. Fue entonces cuando Samuel hizo una promesa en silencio. Algún día yo cambiaré esto. Algún día mi familia no volverá a pasar hambre. Algún día demostraré que se puede salir adelante con perseverancia y con fe. Esa promesa se convirtió en la chispa que lo impulsaría a seguir adelante sin importar las dificultades. La niñez de Samuel fue dura, pero también fue el terreno fértil donde germinó la semilla de la perseverancia. Cada día de escasez, cada burla, cada lágrima, cada noche de frío sin cobijas, lo fue moldeando como a una espada que se forja en el fuego. La pobreza le enseñó lecciones que jamás habría aprendido en la comodidad: a valorar lo poco, a agradecer cada oportunidad y a luchar sin descanso por lo que deseaba. Lo que para muchos hubiera sido una condena, para Samuel se convirtió en un entrenamiento de vida. Era como si el universo estuviera preparando su carácter para pruebas aún más grandes que vendrían en el futuro. Y él, lejos de rendirse, decidió enfrentar todo con garra, con valentía y con una fe inquebrantable. Así,
La infancia de Samuel quedó marcada como una etapa de aprendizaje profundo. Una etapa en la que descubrió que el éxito no se construye en un día, sino con pequeñas victorias diarias, con la disciplina de nunca dejarse vencer y con la esperanza de que, aunque el presente sea difícil, el futuro siempre puede ser mejor. Y fue precisamente en esa etapa, cuando parecía que la vida solo quería mostrarle dureza, donde Samuel comenzó a descubrir que dentro de él habitaba una fuerza mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado, una fuerza que lo acompañaría en cada paso del camino hacia la prosperidad. La adolescencia es, para cualquier persona, una etapa de cambios, de descubrimientos y de decisiones que marcan el rumbo de la vida. Para Samuel, fue un tiempo de pruebas, intensas, pero también de revelaciones que poco a poco lo acercarían a su destino de prosperidad. Al cumplir 12 años, Samuel comenzó a sentir que el peso de la responsabilidad crecía en sus hombros. Ya no era solo el niño que ayudaba a su madre en el puesto de ventas. Ahora comprendía que debía aportar cada vez más a la economía del hogar. Fue entonces cuando decidió buscar pequeños trabajos en el pueblo. Cargaba bolsas en el mercado, limpiaba vidrios de tiendas, ayudaba a descargar camiones y en ocasiones acompañaba a los agricultores en las cosechas. El dinero que ganaba no era mucho, pero cada moneda que entregaba a su madre representaba para él un símbolo de dignidad y de compromiso. Muchos adolescentes en su entorno pasaban las tardes jugando o descansando, pero Samuel tenía una rutina diferente. Estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde y en la noche se dedicaba a leer todo lo que caía en sus manos. Los libros viejos que conseguía prestados de la biblioteca del pueblo se convirtieron en su refugio. Descubrió que el conocimiento era una herramienta poderosa, una llave capaz de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Con cada página que leía, su mente se expandía y su visión del mundo se hacía más grande que los límites de su pequeño pueblo. A esa edad también comenzaron los primeros desafíos emocionales. Samuel sentía la presión de las comparaciones. Sus compañeros hablaban de viajes, de nuevas tecnologías y de planes futuros que parecían inalcanzables para él. Pero lejos de rendirse ante esa brecha social, Samuel decidió usar esa diferencia como motivación. Se repetía constantemente: si ellos pueden, yo también puedo. Tal vez no ahora, pero un día yo también alcanzaré mis metas. Esa mentalidad lo sostuvo en momentos de duda. Una de las experiencias más significativas ocurrió cuando tenía 13 años. La escuela organizó un concurso de oratoria. Muchos pensaron que Samuel no se atrevería a participar, porque no tenía la ropa adecuada ni la seguridad que mostraban otros estudiantes. Sin embargo, él decidió inscribirse. Preparó su discurso con pasión, hablando sobre la importancia de nunca rendirse, incluso en los tiempos más difíciles. El día de la presentación, subió al escenario con zapatos gastados y una camisa que le quedaba grande, pero con una mirada llena de determinación. Cuando comenzó a hablar, el silencio se apoderó del lugar. Su voz transmitía fuerza, verdad y esperanza. Al terminar, todos se levantaron para aplaudirlo. Ese momento fue un punto de inflexión. Samuel descubrió que su voz tenía poder, que podía inspirar a otros con su historia y que, aunque viniera de la pobreza,
Su mensaje era valioso. Con 14 años, Samuel empezó a soñar con algo más grande: estudiar una carrera. Sabía que para lograrlo tendría que superar muchos obstáculos, pero no dudaba de que era posible. A partir de entonces, cada día se convirtió en un entrenamiento de perseverancia. Se levantaba antes del amanecer para repasar sus lecciones. Trabajaba con más empeño y jamás dejaba que el cansancio lo venciera. Era consciente de que cada esfuerzo lo acercaba un poco más a su meta. Sin embargo, la vida seguía poniendo pruebas en su camino. Hubo un tiempo en el que su padre enfermó y no pudo trabajar durante varios meses. La situación económica se volvió aún más crítica. La familia llegó a tener que empeñar los pocos objetos de valor que poseía para poder comprar alimentos. En ese periodo, Samuel sintió un fuerte peso en el corazón. La preocupación por su padre, el cansancio del trabajo y la presión de los estudios parecían demasiado. Una noche, agotado, pensó en abandonar, pero recordó la promesa que había hecho de niño. Algún día cambiaré todo esto. Esa promesa lo sostuvo y lo llenó de una fuerza renovada. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera garra no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez que uno tropieza. Esa lección quedó grabada en su espíritu para siempre. De los 15 años, Samuel vivió un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Un empresario local visitó la escuela para ofrecer una charla sobre el valor del esfuerzo y la disciplina. Samuel escuchó cada palabra con atención y al terminar la charla se acercó al empresario con respeto y le dijo: «Señor, yo quiero aprender, quiero salir adelante. No tengo recursos, pero tengo ganas y sé que puedo lograrlo». Aquella valentía sorprendió al empresario, quien decidió darle la oportunidad de trabajar como asistente en su pequeño negocio. Ese fue el primer contacto de Samuel con un entorno distinto al que conocía. Allí aprendió sobre organización, sobre atención al cliente, sobre disciplina y, sobre todo, descubrió que la prosperidad no era un sueño lejano, sino una meta alcanzable con esfuerzo. Aunque el trabajo era duro y el salario modesto, para Samuel significó mucho más que dinero. Era la prueba de que la perseverancia abre puertas. Durante esa etapa, también comenzó a forjar su carácter con principios sólidos. Se propuso nunca dejar de lado sus estudios, sin importar lo agotado que terminara al final del día. Muchas noches se quedaba despierto hasta la madrugada repasando lecciones, con una lámpara pequeña iluminando sus cuadernos desgastados. Cada palabra aprendida, cada página estudiada, era una semilla de prosperidad que él mismo estaba sembrando en su futuro. Con el tiempo, su dedicación empezó a dar frutos. Sus calificaciones mejoraron notablemente y sus profesores comenzaron a verlo como un ejemplo de disciplina y superación. Lo que más sorprendía a todos era que Samuel nunca mostraba resentimiento por sus carencias. Al contrario, siempre transmitía un espíritu positivo, un ánimo contagioso que inspiraba a sus compañeros. La adolescencia de Samuel fue, en resumen, una etapa donde la pobreza intentó arrebatarle los sueños, pero él respondió con coraje y con perseverancia. Fue una etapa en la que aprendió a transformar el dolor en motivación, el cansancio en energía
y la escasez en creatividad. Cada día se convirtió en una oportunidad para demostrar que la grandeza no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que se enfrenta la vida. Y así, mientras otros jóvenes se dejaban llevar por la comodidad o la desesperanza, Samuel continuaba su camino con pasos firmes, sabiendo que cada sacrificio lo acercaba más al éxito que tanto anhelaba. Lo que aún no sabía era que la vida le tenía reservadas pruebas aún más desafiantes, pero también recompensas que superarían sus más grandes expectativas. Con 16 años, Samuel ya no era un niño. Había dejado atrás la etapa en la que solo soñaba con un futuro diferente, y ahora comenzaba a construirlo con sus propias manos. La adolescencia le había enseñado a resistir, a no rendirse, a levantarse cada vez que la vida lo empujaba al suelo. Pero la juventud le traería un aprendizaje aún mayor: la disciplina del trabajo constante y la importancia de mantener la mirada fija en sus metas. El empresario local que le había dado una oportunidad en su pequeño negocio quedó sorprendido por la responsabilidad de Samuel. Aunque muchos jóvenes de su edad buscaban excusas para no cumplir con sus tareas, él siempre llegaba temprano, cumplía con lo que se le pedía y mostraba un entusiasmo que pocos tenían. Ese comportamiento pronto llamó la atención. El empresario, viendo su potencial, decidió darle más responsabilidades. Le permitió ayudar en la organización de inventarios, en el cuidado de cuentas y en la atención directa a los clientes. Cada una de esas tareas era para Samuel una lección de vida. Observaba con atención cómo se administraban los recursos, cómo se tomaban decisiones y cómo la disciplina era la clave para que un negocio funcionara. Lo que otros podían considerar aburrido, él lo veía como una oportunidad invaluable para aprender. Poco a poco fue comprendiendo que la prosperidad no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de miles de pequeños pasos dados con constancia y con visión. Sin embargo, el trabajo no lo alejó de sus estudios. Samuel estaba decidido a terminar la escuela con las mejores calificaciones posibles. Sabía que ese sería su pasaporte para acceder a una educación superior, y no estaba dispuesto a renunciar a ese sueño. Así que, mientras trabajaba durante largas horas, también encontraba tiempo para estudiar hasta tarde en la noche. Había días en los que apenas dormía, pero jamás se quejaba. Dentro de él ardía una convicción tan fuerte que ni el cansancio ni la adversidad podían apagarla. A los 17 años, Samuel recibió un reconocimiento inesperado. Su escuela lo eligió para representar al pueblo en una competencia regional de conocimientos académicos. Era la primera vez que salía de los límites de su localidad para participar en un evento de esa magnitud. Aunque se sintió nervioso, su preparación y disciplina le dieron seguridad. Durante el concurso, respondió con claridad y firmeza, dejando sorprendidos a todos los jueces. Al final, obtuvo uno de los primeros lugares. Ese triunfo no solo le dio confianza en sí mismo, sino que también lo puso en el mapa. Por primera vez, su nombre comenzó a ser reconocido más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Ese logro abrió una nueva puerta. Gracias a su desempeño, Samuel fue considerado para recibir una beca parcial que le permitiría iniciar estudios superiores en una ciudad cercana. Cuando recibió la noticia,
Su corazón se llenó de gratitud y de esperanza. Sin embargo, también supo que el camino no sería sencillo. La beca cubría parte de los gastos, pero aún quedaban muchos costos que su familia no podía pagar. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: combinar trabajo y estudio. Con 18 años, Samuel se trasladó a la ciudad con una mochila vieja y un corazón lleno de sueños. No llevaba dinero suficiente, pero sí una determinación que valía más que cualquier riqueza. Consiguió un cuarto pequeño para vivir, en el que apenas cabía una cama y una mesa. Para sostenerse, trabajaba como mesero en un restaurante durante 7 de 6 Neflet, las noches, y asistía a clases durante el día. Esa rutina era agotadora, pero él la asumió con coraje. Cada bandeja que llevaba en sus manos, cada plato que servía, era para él un escalón más hacia la prosperidad. En medio de esa vida exigente, Samuel nunca perdió de vista su propósito. Sabía que el esfuerzo presente era el precio a pagar por un futuro mejor. En más de una ocasión, tuvo que soportar la incomprensión de otros jóvenes que lo veían como alguien que trabajaba demasiado. Pero él tenía claro que no había tiempo que perder. Mientras otros buscaban diversión pasajera, él se dedicaba a sembrar las semillas de su éxito. A pesar de las dificultades, la vida también comenzó a mostrarle señales de recompensa. Sus profesores lo admiraban por su dedicación y su capacidad de aprender rápidamente. En el restaurante, sus jefes valoraban su responsabilidad y su actitud positiva. Poco a poco, Samuel fue construyendo una reputación, la de un joven trabajador, disciplinado y honesto, alguien en quien se podía confiar plenamente. Esa reputación se convertiría más adelante en una de sus mayores fortalezas. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando un cliente habitual del restaurante notó el esfuerzo de Samuel. Intrigado por su disciplina, se acercó para conversar con él. Samuel le contó parte de su historia, hablando con humildad sobre sus sueños y sobre la promesa que había hecho de cambiar el destino de su familia. El cliente, que resultó ser un empresario con una larga trayectoria, quedó impactado por su determinación. Semanas después, le ofreció una oportunidad de trabajo como asistente administrativo en su empresa. Esa oferta fue como un rayo de luz en medio del camino. Samuel aceptó con gratitud, aunque eso significaba un nuevo reto. Debía aprender habilidades que nunca antes había practicado. Pero fiel a su espíritu de lucha, no dudó en dar lo mejor de sí. Pasaba horas investigando, aprendiendo de sus compañeros y dedicándose a cada tarea con precisión. Al poco tiempo, su desempeño comenzó a destacar. La juventud de Samuel fue, sin duda, una etapa de sacrificio y de arduo trabajo. Sin embargo, también fue el periodo en el que empezaron a aparecer los primeros frutos visibles de su perseverancia. Sus pasos hacia la prosperidad aún eran pequeños, pero firmes. Cada experiencia, cada día de cansancio, cada noche de desvelo, lo acercaba un poco más a ese sueño que lo había acompañado desde niño. Ver a su familia libre de la pobreza y construir una vida digna, llena de oportunidades. Y aunque el camino todavía era largo, Samuel había comprendido una verdad esencial. La prosperidad no es solo cuestión de suerte,
es la recompensa que la vida entrega a quienes trabajan con disciplina, mantienen la fe intacta y nunca permiten que la adversidad les robe el coraje. Lo que aún estaba por venir sería incluso más desafiante, pero Samuel ya no era el niño descalzo que soñaba con un futuro diferente. Ahora era un joven con visión, con experiencia y con la certeza de que estaba destinado a alcanzar el éxito. La juventud de Samuel estuvo llena de sacrificios, pero también fue el terreno donde se sembraron las semillas que ahora comenzarían a dar frutos visibles. Con apenas 20 años ya había demostrado a todos que era un joven diferente, disciplinado, trabajador, responsable y con una visión que iba mucho más allá de lo inmediato. Su vida estaba por dar un giro trascendental. El empresario que le había ofrecido un puesto como asistente administrativo no tardó en notar que Samuel tenía un talento especial para organizar, analizar y proponer soluciones prácticas. Mientras muchos empleados cumplían con lo básico, él siempre iba más allá. Buscaba mejorar los procesos, sugería nuevas ideas y se involucraba con pasión en cada proyecto. Esa actitud pronto lo llevó a ocupar un lugar destacado en la empresa. A los 21 años, Samuel recibió un ascenso inesperado. Pasó de ser un simple asistente a convertirse en coordinador de un pequeño equipo. Era la primera vez que tenía personas bajo su liderazgo. Al principio sintió miedo, pues pensaba que su origen humilde podría ser un obstáculo para ganarse el respeto de sus compañeros. Pero rápidamente comprendió que el verdadero liderazgo no se impone. Se gana con ejemplo, con humildad y con coherencia. Samuel trataba a cada miembro de su equipo con respeto, escuchaba sus ideas y nunca pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esa manera de liderar lo convirtió en una figura admirada. Sus compañeros lo veían como alguien justo, transparente y dispuesto a ayudar. Esa etapa marcó el inicio de una de sus mayores fortalezas, el arte de liderar con el corazón y no solo con la autoridad. Mientras tanto, su vida personal también comenzaba a transformarse. Con el sueldo que recibía, pudo enviar dinero regularmente a su familia en el pueblo. Aquellos días de hambre y escasez empezaban a quedar atrás. Recuerda con emoción la primera vez que pudo comprar una nevera nueva para su madre. Aunque para muchos sería un gesto pequeño, para él representaba la prueba tangible de que estaba cumpliendo la promesa que había hecho de niño: sacar a su familia de la pobreza. Pero Samuel no se conformó con lo que había logrado. Su hambre de conocimiento lo impulsaba a seguir aprendiendo. Decidió continuar sus estudios universitarios con más empeño. Sabía que la educación era el cimiento sobre el cual podía construir un futuro sólido. Pasaba sus días trabajando en la empresa y sus noches asistiendo a clases, estudiando hasta altas horas. Aunque la carga era pesada, nunca se quejaba. Su visión de prosperidad era más grande que cualquier cansancio. A los 22 años, un acontecimiento cambió por completo el rumbo de su vida. La empresa donde trabajaba atravesó una crisis y muchos empleados fueron despedidos. Samuel temió que su sueño terminara ahí, pero, para sorpresa suya, la gerencia decidió mantenerlo e incluso confiarle la responsabilidad de liderar un nuevo proyecto para reactivar la compañía. Fue una decisión arriesgada, pero demostraba la confianza que habían depositado en él.
Samuel aceptó el reto con determinación. Durante meses trabajó sin descanso, organizando estrategias, motivando a su equipo y buscando soluciones creativas. Hubo momentos en que parecía imposible salir adelante, pero él nunca perdió la calma. Recordaba siempre las palabras de su madre: la pobreza no define lo que eres, solo demuestra lo fuerte que puedes llegar a ser. Esa frase le daba coraje en las noches de incertidumbre. El resultado superó las expectativas. El proyecto fue un éxito y la empresa logró recuperarse. Ese logro no solo consolidó la posición de Samuel, sino que también lo convirtió en un referente de perseverancia y de liderazgo. Su nombre empezó a sonar en círculos empresariales más grandes, y muchos comenzaron a verlo como un joven con un futuro brillante. Con 23 años, Samuel ya no era el muchacho que cargaba bolsas en el mercado o que servía mesas en un restaurante. Ahora era un profesional respetado, con un camino ascendente y con un futuro prometedor. Pero lo más importante no eran los reconocimientos externos, sino la satisfacción interna de saber que estaba cumpliendo con su misión: transformar su vida y la de su familia. Poco después, surgió una oportunidad que lo llevaría aún más lejos. Un inversionista extranjero visitó la empresa y quedó impresionado con la manera en que Samuel gestionaba su equipo. Tras varias conversaciones, le propuso trabajar en un nuevo proyecto en el extranjero. Para Samuel, aquello representaba un desafío enorme: dejar su país, alejarse de su familia y empezar de cero en un lugar desconocido. Sin embargo, entendió que esa era la puerta que había estado esperando toda su vida. Decidió aceptar. Con 24 años, tomó un avión por primera vez. Mientras miraba por la ventanilla y veía cómo el suelo quedaba atrás, recordó su infancia en aquella casa de láminas oxidadas. Recordó los días de hambre, las burlas, el frío de las noches sin cobija. Y ahora, ahí estaba, volando hacia un futuro que había construido con sus propias manos, con su propia garra y con su fe inquebrantable. El nuevo proyecto fue aún más exigente que los anteriores, pero también le permitió crecer a niveles que jamás imaginó. Samuel trabajaba en un entorno internacional, aprendía de culturas diferentes y desarrollaba habilidades de liderazgo global. Cada día era un reto, pero también una confirmación de que estaba preparado para enfrentar cualquier circunstancia. Su éxito en el extranjero no tardó en reflejarse. Fue reconocido como uno de los jóvenes profesionales más prometedores de su sector. Su historia comenzó a inspirar a otros, que lo veían como la prueba viviente de que la perseverancia, la disciplina y la fe pueden transformar cualquier destino. Samuel nunca olvidó de dónde venía. A pesar de sus logros, siempre mantenía la humildad. Cada vez que podía, regresaba a su pueblo para visitar a su familia. Ayudaba a la comunidad, compartía su experiencia con los jóvenes y recordaba con gratitud las raíces que lo habían formado. Para él, el verdadero éxito no consistía solo en alcanzar prosperidad material, sino en inspirar a otros a creer en sí mismos. Con 25 años, Samuel ya había alcanzado metas que muchos considerarían imposibles. Tenía un futuro sólido, un prestigio creciente y la capacidad de brindar bienestar a su familia. Pero lo más importante
era que había demostrado, con hechos, que es posible pasar de la pobreza al éxito si se mantiene viva la llama de la perseverancia y si se enfrenta a la vida con coraje, fuerza y determinación. En ese punto de su vida, Samuel comprendió que su historia apenas comenzaba. Había logrado mucho, pero aún tenía sueños más grandes. Construir proyectos que generaran oportunidades para otros, crear espacios donde más jóvenes pudieran demostrar su talento y, sobre todo, seguir inspirando a quienes creen que sus circunstancias son una condena. Porque si algo había aprendido, era que la pobreza no es una cadena eterna. Es un estado temporal que puede superarse con disciplina, con visión y con un corazón lleno de esperanza. El tiempo pasó y aquel joven, que alguna vez había soñado con cambiar su destino, se convirtió en un hombre admirado por miles. Samuel no solo había logrado salir de la pobreza, sino que había transformado su historia en un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en la adversidad. Con 30 años, su vida era completamente distinta de aquellos días oscuros de infancia. Había viajado por diferentes países, había liderado equipos en proyectos internacionales y había alcanzado una prosperidad que en el pasado parecía inalcanzable. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los reconocimientos ni los logros materiales, sino la posibilidad de inspirar a otros a nunca rendirse. Samuel comprendió que su misión iba mucho más allá del éxito personal. Decidió crear una fundación dedicada a apoyar a jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles becas de estudio, mentorías y oportunidades para desarrollarse. Quería que su historia fuera la prueba viviente de que los sueños se cumplen cuando se camina con disciplina, perseverancia y fe. Cada vez que se presentaba en una conferencia o que daba un discurso frente a cientos de estudiantes, Samuel recordaba sus noches frías sin abrigo, sus días de hambre y las lágrimas de su madre. Y con voz firme decía: «Si yo pude salir adelante, ustedes también pueden. No importa de dónde vengan, lo que importa es hacia dónde decidan caminar. La pobreza no es una condena, es un desafío, y el desafío está hecho para superarse». Sus palabras tocaban corazones. Muchos jóvenes que lo escuchaban se llenaban de valor, comprendiendo que la vida no se trata de tener un camino fácil, sino de tener la fuerza de continuar, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Samuel comenzó a difundirse en medios de comunicación, en documentales y en libros. Personas de distintas partes del mundo encontraban en él un ejemplo real de superación. Y, aunque recibió innumerables reconocimientos, siempre permaneció con los pies en la tierra, sabiendo que la verdadera grandeza no está en lo que uno acumula, sino en lo que uno entrega. Con el tiempo, Samuel construyó escuelas en su comunidad natal, generó empleo para cientos de personas y cambió el destino de muchas familias. Cada proyecto que emprendía tenía como propósito principal brindar oportunidades a quienes más lo necesitaban. Su legado se convirtió en un círculo virtuoso de esperanza, demostrando que un solo individuo con coraje puede transformar la vida de muchos. En los últimos años, Samuel reflexionaba con frecuencia sobre su camino. Decía que su mayor riqueza no eran las cuentas bancarias ni las propiedades,
sino las sonrisas de los niños que ahora podían estudiar, los abrazos de las madres agradecidas y la gratitud de los jóvenes que encontraban en él una guía. Entonces, perseverancia me enseñó que ningún obstáculo es eterno. La prosperidad me mostró que la abundancia comienza en el corazón. La garra y la fuerza me recordaron que las caídas no son el final, sino el inicio de un nuevo impulso. Y la valentía me reveló que el verdadero éxito está en nunca rendirse. Ese era el mensaje central que repetía una y otra vez. Porque Samuel no quería que lo recordaran solo como un hombre exitoso, sino como alguien que nunca dejó de creer en el poder de los sueños. Su historia se convirtió en un testimonio eterno. Sí es posible pasar de la pobreza al éxito, siempre y cuando se tenga la decisión firme de levantarse una y otra vez, con humildad y con determinación. Hoy, su legado vive en cada joven que se atreve a soñar, en cada persona que encuentra la fuerza para seguir adelante a pesar de la adversidad, y en cada corazón que se enciende con la esperanza de un futuro mejor. Porque al final, la historia de Samuel no es solo la historia de un hombre, es la historia de todos aquellos que creen que rendirse nunca es una opción. Si este viaje dentro de ti, este despertar del alma, resonó de alguna manera, te invito a quedarte un momento más aquí, a dejar que estas palabras sigan vibrando en tu interior. Y si quieres acompañarnos en más exploraciones como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido que nutra tu alma y despierte tu conciencia. Además, en la descripción encontrarás recursos, lecturas y reflexiones que te ayudarán a profundizar en este viaje interior. Date la oportunidad de sumergirte en ellos, porque cada palabra, cada símbolo, puede ser un espejo que te muestre algo nuevo sobre ti mismo. Gracias por estar aquí, por permitir que estas ideas resuenen dentro de ti. Y recuerda, lo que el alma reconoce nunca muere, solo se transforma y sigue acompañándote.